Bendiciones, hermanos, con todos. Quiero compartir con ustedes Romanos 9:5. Para esta ocasión voy a usar la Biblia interlineal de Nuevo Testamento de Tischendorf. Aquí, esta es una página de internet, cualquiera lo puede encontrar. Es el Logos, interlineal Logos. Romanos 9:5, Reina Valera de 1960, dice así: de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Cuando uno lee este versículo, eh, aparentemente enseña que Jesús es Dios, ¿verdad? Y muchos agarran este versículo para decir que aquí se está declarando que Jesús es Dios. Pero tenemos que ver primero si esto es correcto o no es correcto, si la traducción ha sido correcta o no. Para esto vamos a usar el interlineal griego y vamos a ver qué es lo que dice el interlineal griego. Ahora, dice, eh, vamos a ver el orden, ¿ok? Primero vamos a ver el orden. Dice, de quiénes son los patriarcas. Esta palabra de quienes son los patriarcas, aquí es esta palabra. De quienes los padres, o sea, de quienes son los patriarcas. Luego tenemos y esta palabra y de los cuales, según la carne vino Cristo. Hasta ahí está bien. Y de los cuales según la carne vino Cristo. El interlineal dice de quienes los padres, o sea, el padre está diciendo de quienes son los patriarcas y procedentes de cuales el ungido, o sea, de quienes son los patriarcas y de los cuales procede el ungido, él según carne. O sea, lo que está diciendo hasta ahí, hermanos, es esto: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Hasta ahí no hay problema. El problema aquí es que después de Cristo, la Reina Valera pone el cual es Dios sobre todas las cosas. La Reina Valera pone después de Cristo el cual es Dios sobre todas las cosas. Pero vamos a ver si esto está así en el interlineal griego. Si aparece la palabra el cual es Dios después de Cristo, o ungido, ¿no? Que es en español. Acá tenemos la palabra el ungido, de los cuales vino el ungido según la carne. Dice el según carne, o sea, según la carne, ¿no? Procede el ungido según la carne. Ahora, ¿qué dice? Él siendo sobre de todas cosas. O sea, lo que está diciendo ahí es, procede el ungido, el cual, según la carne, o sea, dice de quienes son los patriarcas y de los cuales procede el ungido, según la carne, el cual es sobre todas las cosas. Eso es lo que dice el interlineal, él siendo sobre de todas las cosas. Y después de la palabra de todas las cosas, el cual está sobre todas las cosas, aparece la palabra Seos, que es Dios. Dios bendito hacia dentro a las edades. Amén. O sea, Dios bendito por los siglos. Amén. Entonces, lo que pasa que aquí el problema es que la Reina Valera puso después de Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, cuando el texto griego no dice así. La palabra Dios aparece después de la palabra el cual es sobre todas las cosas. La palabra Dios está después de la palabra el cual es sobre todas las cosas. Y ahí recién se pone Dios bendito por los siglos. Entonces hubo una alteración del orden. La palabra Dios lo pusieron antes de las palabras sobre todas las cosas y alteraron el orden. Lo alteraron. Por eso que acá aparecen las palabras, por eso que acá aparecen las palabras, por eso que aquí, hermanos,
se hace pensar que aquí está hablando que Cristo es Dios, pero en este texto no es así. En el texto griego no dice así. En el texto griego dice de quienes son los patriarcas y de los cuales procede el ungido. Dice el según la carne, él siendo sobre todas las cosas, o sea, el cual está sobre todas las cosas. Y luego dice Dios bendito por los siglos. Amén. Vamos a ver esto, si esto es lo mismo, en el códice sinaítico. Vamos a abrir eh, un manuscrito que también está en internet. Ustedes lo pueden buscar, el códice sinaítico en internet. Es un manuscrito antiguo del año 350 después de Cristo, 350 después de Cristo. Vamos a abrir Romanos, ¿no? Romanos. Vamos a abrir Romanos. Romanos, si está en el mismo orden que el interlineal logos. ¿Ok? Vamos a ver si ese es el mismo orden. Romanos capítulo 9, versículo 5. Vamos a ver si está en el mismo orden que el interlineal que hemos usado. Pues acá tenemos, ¿no?, el texto griego. Como ustedes ven aquí, hermanos, todas las palabras aquí es de corrido. No hay signo de puntuación, coma, no hay signo de interrogación, no hay nada de eso. Todo es corrido, corrido, corrido. Entonces, y las letras son en mayúsculas, no hay minúsculas, todos son mayúsculas. Bueno, entonces ponemos, después de haber puesto acá Romanos capítulo 9, versículo 5, nos vamos aquí a la transcripción, como ustedes están viendo aquí, transcripción, y vamos a irnos aquí a Romanos capítulo 9, versículo 5. Y aquí vamos a ver, está en griego, ¿verdad? Esto aquí está, como ustedes están viendo, está en griego. Bueno, ¿y cómo vamos a ver si lo que es, si está en el mismo orden que lo que hemos dicho? Entonces vamos a ver que aquí está acá, esta palabra que estoy sombreando es la palabra seos. Seos, ¿ok? Está abreviado, pero es seos. Esta palabra jo, hermano, significa dado que. Esta palabra es padres, ¿no? Paters. Paters, ¿no? Que significa padres. A ver. Entonces yo lo señalo. Esta palabra, yo lo señalo aquí. Yo lo señalo. Ustedes pueden hacer lo mismo. Pueden señalar la palabra y va a aparecer en dónde está ubicada esta palabra en el manuscrito. Aquí ustedes pueden encontrar que acá está la palabra paters. ¿Ok? Entonces, esa palabra significa paters. Que lo que está diciendo ahí es, esta palabra, esto, paters, significa de quienes son los padres, de quienes son los padres, o de los patriarcas, y la palabra kai en griego es y, esta palabra, y esta palabra, y esta palabra, esto es Cristo. También está abreviado, eso es, está abreviado, es una palabra, significa Cristo, pero también está abreviado. Lo que pasa, hermanos, que muchas veces la palabra Cristo, Jesús, Padre, Espíritu Santo, muchas veces lo abrevian, ¿no? Le ponen abreviado y le ponen una rayita, como ustedes están viendo aquí encima. Entonces, acá tenemos, dice, ¿no?, de quienes son los padres, y estas palabras que luego le voy a dar la pronunciación, Cristos, que dice de quienes son los patriarcas y de los cuales vino Cristo, ¿ya?
y luego tenemos la palabra to, esta palabra, y esta palabra, hermanos, jo. Quiero que noten esta palabra, jo. Si ustedes no saben griego, hermanos, vamos a irnos a la transliteración. ¿Ok? No se preocupen. No se preocupen. Acá lo traduce así como está en el griego. Dice, aquí está la traducción de lo que dice en el griego. ¿Quiénes son los padres? O sea, de quiénes son los padres y de quiénes es Cristo. ¿Y de quién es Cristo? O sea, de quién es Cristo. De quién es Cristo según, eso es lo que está, según la carne, ¿no? Según la carne, y luego dice quién está sobre todo, eso es lo que está dice, ¿no? De quienes son los padres y de quienes vino Cristo según la carne, quien es sobre todo. Luego de esa palabra dice Dios bendito, por siempre, forever, amén, o sea, por siempre. Aquí en el texto griego encontramos la palabra Zeus y esta palabra eulogetos es bendito, Dios bendito. Entonces, la Reina Valera pone la palabra Zeus, esta palabra Zeus, después de la palabra Cristos, esta palabra Cristos, pero no es así. La palabra Zeus está después, cuando dice, después que dice, ¿no? Según, más o menos es así, ¿no? Según la carne, ¿no? Más o menos le voy a leer lo que dice aquí en el Códice Sinaítico, hermanos. Dice, esta palabra, ¿no? De quienes son los padres y, y de los cuales vino Cristo, eso es lo que significa, y de los cuales vino Cristo, y esta palabra que significa según la carne, ¿no? Vino Cristo según la carne, y luego tenemos la palabra Jo, que significa quién está sobre todas las cosas. Quien está sobre todas las cosas, luego tenemos la palabra Dios, bendito, el objetos, por los siglos. Ahí tenemos la palabra Ayón, esta es la palabra Ayonas, o sea, de Ayón por los siglos, ¿no? Entonces dice Dios, Eulogetos, Dios bendito por los siglos, amén. Entonces, hermanos, vemos que aquí en el manuscrito del Sinaítico, el orden está correcto como lo hemos visto en el otro interlineal. Ahora quiero llevarlos a un interlineal, a ver, aquí. Ahora quiero llevarlos al otro interlineal. Es otro interlineal. Vamos a ver si también está en el mismo orden. Vamos a ver si está en el mismo orden. Es otro interlineal. Romanos 9, 5. Dice, Jos, Jo, Pater, que dice que es lo que significa, ¿no? Jos, Jo, Pater, ¿no? De quienes son los padres, Kai, Ek, Jos, que significa de quienes, Jo, Kata, Sar, que significa de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne, Jo, Cristos, procede el Cristo. Y dice, según la carne procede el Cristo, y luego tenemos la palabra Jo, On, Epi, Paz, que significa el cual está sobre todas las cosas, y luego tenemos la palabra Zeus, Eulogetos, Eis, Jo, Ayón, Amén. Entonces, hermanos, vemos que la palabra nuevamente está en el mismo orden que les he mostrado en el primer interlineal logos, y en el manuscrito sinaítico también está en el mismo orden. La palabra Cristo, después de la palabra Cristo, dice, después de la palabra Cristo no está como la Reina Valera. Después de la palabra Cristo sigue el cual está sobre todas las cosas. Después de esta palabra aparece la palabra Zeus, que es Dios, Dios bendito por los siglos. En conclusión, hermanos, quiero llevarlos aquí a
a este aquí. Quiero llevarlos que ustedes puedan ver esto. Acá tenemos la Reina Valera. Ok. Acá, bien. Acá tenemos la Reina Valera. Wow, no sé por qué me está saliendo así. Acá tenemos la Reina Valera de 1960 y dice, hermanos, quiero que noten el orden. Aquí dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, y después de Cristo dice, el cual es Dios sobre todas las cosas. Pero en el texto griego no dice así. Después de la palabra Cristo viene según la carne, quien está sobre todas las cosas, y luego dice Dios bendito. Entonces lo que pasa es que la Reina Valera ha cambiado el orden para que suene diferente, para que diga que Jesús es Dios. Porque en el texto griego que le estoy poniendo, hermanos, literalmente dice así, de quienes son los patriarcas y de los cuales vino Cristo según la carne, quien está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos, amén. Pero la Reina Valera dice, según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Así no dice el texto griego. El texto griego dice, vino Cristo según la carne, quien está sobre todas las cosas. Después dice, Dios bendito por los siglos, amén. Entonces, vemos ahí que la Reina Valera tradujo o sea, ha hecho una mala traducción o una mala versión del texto griego. No ha traducido correctamente lo que dice el texto griego, porque el texto griego para nada dice que dice, ¿no? Vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Literalmente no dice así. No dice así. Ahora quiero llevar los hermanos a algunas versiones en las cuales se apegan al texto griego. La Reina Valera, como hemos visto, no se apega al texto griego, no es honesta al texto griego, no es honesta, ¿no? En cambio, estas versiones que les voy a mostrar son honestas con el texto griego, lo dicen tal cual como dice el texto griego. Tenemos la versión Ausejo, Serafín de Ausejo, de 1975, y dice, a ellos pertenecen los patriarcas, ¿no? A ellos pertenecen los patriarcas y de ellos procede según la carne Cristo, el cual está por encima de todo. No dice el cual es Cristo, vino Cristo, el cual es Dios. No, dice según la carne Cristo, el cual está por encima de todo. Dios bendito para siempre. Amén. En la Biblia de Jerusalén de 1975 también dice, y los patriarcas, y de los cuales también procede Cristo, según la carne, el cual está por encima de todas las cosas. Hay una coma ahí, Dios bendito por los siglos. Amén. En la Biblia de Jerusalén, tercera edición, dice, y los patriarcas, dice, de ellos también procede Cristo, según la carne, el cual está por encima de todas las cosas. Dios bendito por los siglos. Amén. Tenemos la Biblia Castellán de 2003. Dice, a ellos pertenecen los patriarcas, y de ellos procede según la carne Cristo, el cual está por encima de todo. Dios bendito por siempre, para siempre. Amén. Tenemos la Biblia oficial de la Conferencia Episcopal Española, edición popular, y dice, del año 2011 también dice lo mismo. Suyos son los patriarcas, y de ellos procede el Cristo, según la carne, el cual está por encima de todo. Dios bendito por los siglos. Amén. Entonces vemos, hermano, que todas estas versiones que estoy mostrando lo dicen tal cual como está en el texto griego. No dice, no, de ellos viene Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. No dice. En la Biblia Corona de Jerusalén tenemos, y los patriarcas, de los cuales también procede Mesías, según la carne, el cual está por encima de todas las cosas. Dios bendito por los siglos. Amén. La Biblia Universidad de Navarra 2016 dice,
De ellos son los patriarcas, y de ellos según la carne desciende Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. La versión de la 70 al español por Guillermo Juneman dice: de quienes los padres y de quienes el Cristo en cuanto a la carne, el que sobre todas las cosas, hay una coma ahí, Dios bendito por los siglos. Amén. La versión Juneman Septuaginta al español dice: de quienes los padres y de quienes el Cristo en cuanto a la carne, el que sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. La Biblia de las Américas del año de 1997 dice: de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas. Hay una coma, Dios bendito por los siglos. Amén. Luego tenemos el libro del pueblo de Dios. Dice: a ellos pertenecen también los patriarcas, y de ellos desciende Cristo según su condición humana, el cual está por encima de todo, coma, Dios bendito eternamente. Amén. Y así, hermanos, tenemos varias Biblias. Biblia Septuaginta al español 70 dice: de quienes los padres y de quienes el Cristo en cuanto a la carne, el que sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. La Biblia Nácar Colunga del año 1944 dice: cuyos son los patriarcas y de quienes según la carne procede Cristo, que está por encima de todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Tenemos la Biblia de Jerusalén del año 1998. Dice: y los patriarcas, de ellos también procede Cristo según la carne, el cual está por encima de todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Tenemos la nueva Biblia latinoamericana de hoy, del año 2005, y dice: de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, entre paréntesis, el Mesías, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Tenemos el Nuevo Testamento de Pablo Besson, y dice: el Nuevo Testamento de Pablo Besson dice: cuyos son los padres y de los cuales es el Cristo, por lo que es según la carne, el que es sobre todo, sea Dios. Aquí lo traduce de otra manera diferente. Miren, dice: cuyos son los padres y de los cuales es el Cristo, por lo que es según la carne. Pone un punto para separarlo de Dios Padre, ¿no? Dice: el que sobre todo sea Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Se lo traduce diferente a las otras versiones, dando a entender que Cristo está hablando de Cristo en el primer párrafo o en las primeras líneas, y en la segunda parte está hablando de Dios Padre, ¿no? Bueno, seguimos. En la Platense Biblia, en la Biblia Platense también dice: cuyos son los padres y de quienes según la carne desciende Cristo, que es sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Y así, hermanos, tenemos la Biblia Universidad de Jerusalén, la versión israelita nazarena. Veamos cómo dice esta Biblia, la versión israelita nazarena. Dice: de ellos son los patriarcas y del linaje de ellos proviene el Mashiach, quien está sobre todas las cosas. Bendito sea Elohim por los siglos. Amén. Se está dándole la gloria a Elohim, o sea, a Dios, ¿no? No dice que Cristo es Dios, sino que le está dando la gloria a Elohim. En la versión moderna de 1929 dice: de quienes son los padres y procedentes de quienes según la carne vino el Cristo, el cual es sobre todo, Dios bendito para siempre. Así que, hermanos, tenemos todas estas versiones que se apegan al texto griego. El texto griego no tiene punto, no tiene coma, y dice así, como lo estoy acá señalando. El texto griego literalmente, hermanos, dice así: de quienes son los patriarcas y de los cuales vino Cristo según la carne, quien está sobre todas las cosas, dice Dios bendito por los siglos. Amén. Entonces, hermanos, vemos que la traducción de la Reina Valera de 1960 no es honesta con el texto griego, porque ha cambiado la posición de la palabra Dios, lo ha alterado el orden.
Al alterar el orden, ha cambiado el sentido de las palabras, el sentido de las oraciones. Ahora quiero mostrarle, hermanos, a quién se refiere Pablo cuando dice Dios bendito por los siglos, amén. ¿Se está refiriendo a Cristo o al Padre? ¿No? Entonces tenemos que buscar en los escritos de Pablo a quién Pablo se refiere cuando él dice bendito. Vamos a buscar aquí la palabra cuando dice no, Dios bendito. ¿A quién se está refiriendo? ¿A Cristo o al Padre? Veamos Marcos 14:61. Aquí estamos en esta parte. Marcos 14:61 dice: Mas él callaba, o sea, Jesús callaba y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote, diciendo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Entonces, aquí el sumo sacerdote le dice: Tú eres el Cristo, o sea, el Mesías, el Hijo del bendito. ¿Le está llamando bendito a quién? ¿A Jesús? No, le están llamando bendito al Padre, ¿no? A Dios. Romanos 1:25, aquí están las palabras del apóstol Pablo. ¿A quién se refiere Pablo cuando dice bendito? Romanos 1:25 dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, al Creador, o sea, a Jehová, al Padre, se le llama bendito. Porque ahí está hablando de Dios, está hablando del Padre, no está hablando de Cristo. 2 Corintios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿A quién le llama bendito en este texto? Al Dios y Padre de Jesucristo, o sea, a Jehová. En 2 Corintios 11:31 dice: el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. ¿A quién le está llamando bendito? Al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En Efesios 1:3 también dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, ¿a quién se está refiriendo bendito en este versículo? Al Dios y Padre, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. En primera de Timoteo 1:11 dice: según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. ¿A quién le está llamando bendito? Al Padre. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito, ahora tenemos la palabra del Dios de Pedro, del apóstol Pedro. Dice, primera de Pedro 1:3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro y como el sumo sacerdote, cuando decían bendito, se estaban refiriendo al Padre y Señor de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, regresando, vamos a regresar aquí al interlineal logos. Más bien vamos a ver el contexto. Para no perder tiempo, vamos a ver el contexto. A ver de quién está hablando ahí, para confirmar. Porque ya hemos visto, vamos a la Reina Valera. Ya hemos visto, hermanos, que acá hemos visto primero que el orden, que en Romanos 9:5 el orden ha sido alterado y el sentido del versículo ha sido alterado. Las palabras han sido alteradas, por lo cual el sentido del texto ha sido alterado y se piensa una cosa que no es, porque el texto griego no dice. Eso lo hemos visto. Hay versiones que se apegan al texto griego, lo cual la Reina Valera no se apega al texto griego, ha cambiado el orden de las palabras. Específicamente la palabra Dios lo ha cambiado para que suene diferente al texto griego. Tenemos también lo que hemos visto,
no, que la palabra bendito, Dios bendito por los siglos, Pablo se lo está refiriendo al Padre, no a Cristo. O sea, este elogio, ¿no? Esta, como se le llama, doxología, ¿no? Esta bendición, Dios bendito por los siglos, amén, se lo está refiriendo al Padre, no se está refiriendo a Cristo. ¿Por qué? Porque si leemos el contexto, hermanos, para confirmar esto, para confirmar, tenemos que leer el contexto. Pablo comienza a hacer un punto y dice, el versículo 1, dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y ahora dice, hermanos, dice que él tenía una tristeza, una gran tristeza y continuo dolor en su corazón. ¿Por qué? Porque el versículo 3 dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Dice, ahora dice, que sus parientes según la carne, dice que son israelitas, de los cuales aquí Pablo comienza a dar una lista de bendiciones que Dios le ha dado al pueblo de Israel. De Israel vienen estas bendiciones. ¿Qué cosas? ¿Qué cosa viene de Israel? Dice que son los israelitas, de los cuales son la adopción. De Israel viene la adopción, es decir, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Sigue, sigue el versículo 5, de quienes son los patriarcas, o sea, los patriarcas viene del pueblo de Israel, o sea, son todas estas bendiciones que Pablo está haciendo un recuento, ¿no? Que de Israel, hermanos, viene la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Los patriarcas también proceden de Israel y de los cuales según la carne vino Cristo. O sea, Cristo vino de los patriarcas y los patriarcas vino de Israel. O sea, es una bendición grande que Cristo salga de el Mesías, el Mesías salga de los patriarcas, según la carne. Dice, según la carne vino, y dice, ¿no? De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Y como ya le he dicho, este texto no está bien traducido, por eso no le da el sentido correcto. Pero si leemos en la versión de la Biblia de las Américas, que se apega al texto original, al texto, ¿no? A la Biblia textual vamos a buscar. Dice, ¿no? El versículo 4, quienes son israelitas, de los cuales son la adopción y la gloria, los pactos y la promulgación de la ley, las ordenanzas y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Cristo. Acá también está mal traducido en la Biblia textual, no es así. Vamos a buscar la Biblia de las Américas mejor. La Biblia de las Américas. Vamos a ver cómo lo traduce esto. La Biblia de las Américas, hermano. Vamos a buscar. Biblia de las Américas. Vamos a quitar aquí para que ustedes puedan ver mejor. Vamos a sacar notas de pie. Y dice así. En la Biblia de las Américas lo traduce correctamente. Dice, porque deseara yo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos, y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, y luego dice, Dios bendito por los siglos. O sea, Pablo termina y vemos que el versículo 6 ya está hablando de otra cosa. Dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, está hablando de otra cosa. Ya terminó el recuento. No, terminó de decir la lista de bendiciones que Dios le ha dado al pueblo de Israel. ¿No? Este privilegio que Dios le ha dado al pueblo de Israel. ¿No? Entonces Pablo termina su lista, ¿no? O por así decirlo, ¿no?
termina de nombrar las bendiciones que Dios le ha dado por Israel y termina diciéndole Dios bendito por los siglos, amén. En otras palabras, Pablo termina estas bendiciones con un elogio a Dios. Le está diciendo Dios bendito por los siglos, porque de Israel, o sea, por Israel viene la adopción, ¿no? La gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, los patriarcas vienen de Israel, ¿no? Y también viene Cristo de Israel, ¿no? Y entonces dice, Dios bendito por los siglos, o sea, comienza a bendecir a Dios por todas las bendiciones que Dios le ha dado a Israel. Eso es lo que dice el contexto, hermanos. Lo que dice el contexto es eso, que Pablo termina su lista de bendiciones, o sea, termina, ¿no?, nombrando las bendiciones que Dios le ha dado a Israel y termina diciendo Dios bendito por los siglos. Entonces, hermanos, es un gran privilegio que de Israel salga la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de que los patriarcas vengan de Israel y que Cristo también salga de Israel, y dice y termina diciendo Dios bendito por los siglos. O sea, termina bendiciendo a Dios por todas esas bendiciones, ese privilegio que le ha dado al pueblo de Israel. Así que, hermanos, Romanos 9:5 para nada está hablando que Jesús es Dios. Para nada está hablando que Jesús es Dios. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo está haciendo un recuento de las bendiciones que Dios le ha dado a Israel y termina diciendo Dios, o sea, refiriéndose al Padre. Ya hemos visto que cada vez que el apóstol Pablo decía Dios bendito, la palabra bendito siempre se está haciendo referencia al Padre y no a Cristo. Así que, hermanos, Romanos 9:5 para nada enseña que Cristo o Jesús es Dios. Para nada. Lo que pasa que, como ya les enseñé, en la Reina Valera ha sido alterado el orden para darle un sentido, otro sentido, ¿no? Y se entiende de otra manera. Pero cuando tú vas al texto griego, te vas a dar cuenta que el orden de las palabras han sido alterados. Y no es así como está en la Reina Valera. Así que, hermanos, Romanos 9:5 para nada enseña que Jesús es Dios. Pablo termina las bendiciones dadas a Israel bendiciendo a Dios. Así que, hermanos, tenemos que investigar. Les animo a investigar, les animo a poder investigar para no ser engañados. Así que, hermanos, bendiciones con todos. Espero que esto haya sido claro, ¿no? Y que me hayan entendido. Bendiciones con todos.